¿Cómo están, chicos? Ahora vamos a explicar lo que es el tema número 5, denominado empresa unipersonal. Como se estarán dando cuenta, hasta el día estamos hablando ya de las organizaciones conformadas por los comerciantes. Hemos hablado lo anterior acerca de las sociedades y ahora vamos a referirnos a lo que es una empresa unipersonal. Es importante recalcar que en nuestro medio esta empresa es la que más se conforma. Tenemos tenemos estadísticas en Fundempresa en el cual nos dice de que las que cada vez salen más a ser parte del comercio en Bolivia son las empresas unipersonales. Esto puede ser por su fácil conformación, no requiere, no requiere de muchos trámites. Entonces, por ello mismo hace que uno solo pueda conformar su empresa unipersonal, pero también tiene algunas desventajas al conformar una empresa unipersonal por el tema de la responsabilidad. Al hablar de responsabilidad, quiere decir qué obligaciones yo tengo contra mis acreedores. Cuando hablemos o les dé el fichero, se van a dar cuenta acerca de las sociedades comerciales. Cada una de ellas tiene diferente responsabilidad en cuanto a sus obligaciones y acreedores. Pero de la empresa unipersonal, su característica principal, que en Bolivia está constituida bajo una responsabilidad ilimitada. Cuando hablamos de ser una responsabilidad ilimitada, significa de que nosotros, al conformar una empresa unipersonal, cuando hay algún problema, vamos a tener que responder con nuestro patrimonio propio, ¿no? Bien complicado. Es decir, que para impuestos nacionales, por ejemplo, cuando tenemos algún problema, ellos no buscan por el nombre o la razón social de la empresa. Cuando es una empresa unipersonal, buscan por el nombre de la persona. Es decir, si yo conformo una empresa denominada, no sé, Limpieza Veloz, pero es una unipersonal, debe de ¿cómo les digo? Tiene que conformarse primeramente con mi nombre. Tiene que estar Cobo Toro, Neisa Soledad, empresa unipersonal, limpieza veloz. Entonces, seguro para hacerme el embargue, seguro para congelar mis cuentas, van a buscar por mi nombre. En cambio, si van a ir a una empresa denominada sociedad, van a buscar por la razón social. Por ejemplo, La Cascada, CBA, el tema de La Francesa, ¿no? Son sociedades, sean sociedades anónimas, SRL, según su constitución, pero no van a tener ese problema en impuestos nacionales. ¿Me entienden, verdad? Entonces, una empresa unipersonal es de fácil conformación, pero también de alto riesgo. Es por ello que en este último, las empresas unipersonales han decidido o se están transformando en sociedades de responsabilidad limitada. Cosa que ahí, como dice, su responsabilidad se va a limitar solamente a sus aportes. Y eso es mucho mejor porque el empresario no va a tener miedo que en un momento que pueda tener alguna obligación pueda responder con su patrimonio propio. Es un poco para aclararles y vamos a comenzar con el tema de la empresa unipersonal. ¿Qué características tiene la empresa unipersonal? Está constituido por una sola persona denominado propietario. Esa es la característica principal. Cuando hablamos de una sola persona, no podemos hablar de un solo socio. Siempre han tenido problemas los chicos cuando les preguntaba cómo se ha constituido una empresa unipersonal. Por un socio, me decían. Y no está bien. Tienen que decir por un propietario, por una persona natural, ¿no? Entonces, esa es su característica principal, que está constituido por una sola persona. Su responsabilidad es ilimitada frente a sus acreedores, lo que les decía. Cualquier problema que pueda darse en el transcurso de vida que tenga la empresa unipersonal, ahí van a salir sus acreedores y la empresa va a tener que pagar con su patrimonio propio. Su constitución lo hará solo con la cédula de identidad. Ahí va lo fácil.
Es decir, que recordemos que en la otra clase hemos visto lo que era el instrumento constitutivo. ¿Qué es el instrumento constitutivo? Testimonio de constitución. Es aquel documento por el cual va a conformarse la sociedad, es decir, que requiere de algunas formalidades para poder ser una sociedad legalmente establecida en Bolivia. Pero como aquí se dice, en las empresas unipersonales solo necesitas la cédula de identidad y nada más. Y ya estás conformada como una empresa unipersonal. Bien fácil. Pero el riesgo, como les digo, es un poco complicado. Luego tenemos y vamos a hablar acerca de su organización. Eso sí, no pensemos que cuando hablamos eh, de que es una empresa unipersonal, solamente dentro de la empresa trabaja el propietario y nada más. No, es como una misma organización de empresa. Puede ser que está a cargo solamente de un propietario, pero adentro su conformación puede haber gerente, parte jurídica, puede haber parte contable, puede haber y debe haber los trabajadores. Entonces su organización es la misma que cualquier empresa. Solamente su característica de constitución le hace diferente a las sociedades. Ahí vemos en el dibujo, estamos viendo que una empresa unipersonal es una, solamente está constituido por una persona y está hablando de las empresas unipersonales en Bolivia. Luego vamos a hablar en el siguiente acerca de la empresa unipersonal en la legislación boliviana. En sus textos yo hago referencia a la legislación colombiana. Es una de las pocas que ha normado la empresa unipersonal. Y ahí en Colombia lo constituyen como empresa de responsabilidad limitada, ¿no? Se constituye como limitada, pero por sus características que tiene en Colombia. En cambio aquí lo avalan a la empresa unipersonal, pero como una sociedad, como digo, como una empresa que tenga responsabilidad ilimitada. ¿Qué pasa en Bolivia? No tenemos una reglamentación específica sobre las empresas unipersonales. Y ya, entonces dice que ahora se le admite como comerciante individual. Entonces, ¿dónde vamos a hablar de los comerciantes individuales y comerciantes conformados en sociedad? ¿Se acuerdan en el artículo 5 del Código de Comercio? Hemos visto la parte de la conformación de estos comerciantes, sean como personas naturales, dice, con capacidad para contratar y obligarse, y sean como sociedades. En este caso, la empresa unipersonal va a conformarse como persona natural con capacidad de contratar y obligarse. Entonces, sí se hace una analogía con el Código de Comercio para que esta empresa pueda ser reconocida también en el Estado Nacional, porque si no, sería ilegal, pero no es así. Entonces se la toma como persona natural, como comerciante individual, desde el punto de vista del Código de Comercio. Pero como les digo, no hay una normativa específica que pueda regir la empresa unipersonal. Funda Empresa, sabemos bien que Funda Empresa es el registro de comercio, ha hecho algunas y tiene algunas revistas, tiene algunas reglamentaciones y algo que he querido tratar acerca de las empresas unipersonales también, y es la que más se ha motivado para poderlo realizar por el tema de que realmente en Bolivia, como les digo, es una de las empresas que estadísticamente está en el primer sitio, ¿no? Y ahí nos dice, según Funda Empresa, ellos dan un concepto y nos dice, se entiende por comerciante individual o empresa unipersonal a la persona natural que ejerce el comercio en forma individual o por cuenta propia, ¿no ve? Cada uno, haciendo de esta una actividad económica, lo que tenemos que regirnos a las características del comercio, que dice una actividad económica, es decir, que tiene que tener, debe ser lucrativa, habitual, ¿no? Tiene que ser habitual, con responsabilidad ilimitada frente a las obligaciones. Lo que les decía, Bolivia reconoce a la empresa unipersonal, pero con responsabilidad ilimitada. Y esto es muy importante para ustedes, chicos, porque
Ustedes tienen que, en un momento que les vengan a decir, licenciados, queremos abrir nuestra empresa y tengan que ustedes hacerles una orientación de vida, tienen que hablarles de los riesgos que puede haber en una empresa unipersonal, ¿no? Y también los beneficios, así también de una sociedad, qué beneficios tiene y sobre ellos ya los que deciden conformar las empresas tomarán una decisión, pero ustedes tienen que saber todo lo referente a estas empresas porque al primero como que preguntan, como les repito, no es el abogado, es al contador. Ustedes tienen que saber hasta la parte jurídica de la conformación de las empresas, sociedades o empresas unipersonales. Con eso estuviéramos dando paso a la primera parte de la explicación de este tema. Quiero también explicarles un poco acerca del trabajo que vamos a realizar. Hoy lo voy a subir, el material que lo vamos a ver es más que todo de creatividad, chicos. Yo necesito que me creen un eslogan, pues voy a dividir el trabajo en diferentes actividades comerciales. Puede haber empresas de, no sé, un restaurante, puede haber una empresa de transporte, puede haber una empresa de catering, puede haber una empresa de florería, puede haber una empresa de, no sé, costura, ¿no ve? Y ustedes ya tienen que realizar su eslogan. ¿Qué quiere decir? Que deben de poner su nombre, tienen que ponerle un nombre, una razón social, un logo, ustedes ya ven una identificación de lo que tienen que, ya verán qué características pondrán en el logo, capaz no sé, una letra, un animalito, no sé, ya ven para poder identificar a su empresa. Y por último, el eslogan. El eslogan es una frase corta que identifica a tu empresa. ¿No ve? Entonces, todo ello yo lo voy a subir y ustedes ya van a poder trabajar y hacerlo de manera creativa. ¿No? Yo no necesito no me van a presentar más que la exposición en el día que hemos quedado en el Zoom y ustedes van a mostrar su creatividad al haber hecho ese eslogan. Por eso dice mi eslogan, mi empresa, ¿no ve? Entonces, pónganle un poquito de empeño, sé que lo van a realizar bien y va a salir bien ese trabajo. Con ello termino la explicación del día de hoy. Muchas gracias, chicos, y hasta la próxima.